Cordiales saludos a nuestros queridos amigos y queridos hermanos. Continuamos con el mensaje de los tres ángeles. Antes de poder iniciar con este estudio de este día, vamos a hacer una oración para entrar de lleno a la reflexión del mensaje del tercer ángel. Oremos. Eterno Dios, en estos momentos que queremos abrir las Sagradas Escrituras, queremos hacerlo con la presencia de tu Espíritu, para que nos dé el entendimiento necesario sobre este tema de suma importancia que tiene que ver con el mensaje del tercer ángel. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, los invito a cada uno de ustedes a poder abrir las Sagradas Escrituras en el capítulo 14 de Apocalipsis. Y vamos a ver el mensaje del tercer ángel, lo que tiene que ver con la marca de la bestia y también con el sello de Dios que es puesto en su frente. El mensaje del tercer ángel es un mensaje de solemnidad realmente de los tres. Y en Apocalipsis 14, del 9 a 12, declara: si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios. Pero también menciona: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En estas palabras parece el clima del conflicto final. No se trata solo del anuncio del primer ángel, no se trata de la caída de Babilonia realmente, sino de la línea que dividirá al mundo en dos grupos: los que son fieles a Dios y los que adorarán a la bestia. El mensaje no se puede entender realmente separado del santuario, ya que este mensaje de los tres ángeles tiene que ver también con el santuario. El mensaje del primer ángel tiene que ver con el juicio, el mensaje del segundo tiene que ver con la caída de Babilonia y el mensaje del tercer ángel tiene que recabar todas estas grandes verdades con relación a la adoración y también lo que tiene que ver con el sello de Dios y la marca de la bestia. En Apocalipsis 13 y Apocalipsis 14 es el centro de la crisis final de la adoración realmente. En Apocalipsis 13, 4 dice: adoraron al dragón y adoraron a la imagen, pero también en el versículo 8 añade: y adoraron los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Podemos ver de quiénes adorarán a la bestia, aquellos que sus nombres no estarán escritos en el libro de la vida. Pero esto es un contraste con lo que tiene que ver con Apocalipsis 14, 7, que hace un llamado a adorar al Creador. El asunto, queridos hermanos, es decisivo. No es simplemente que pertenecer a una religión, sino que se rinde a la obediencia. O sea, ¿a quién obedecemos? ¿A qué autoridad tú y yo vamos a obedecer? Desde un principio, el enemigo trató de adorarse o acogerse esa adoración que le pertenece solo a nuestro Dios. Quiero que me acompañes en Isaías 14, del 13 al 14, que lo menciona, la exaltación que buscaba el propio enemigo de Dios. En el versículo 13 dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, y a los lados del norte, y sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. En otras palabras, este enemigo deseaba la exaltación propia. Pero también vemos en el Nuevo Testamento, en Mateo 4, del 8 al 10, que el enemigo también incluso intentó que Cristo lo adorara a él. La adoración verdadera siempre está unida a la verdad. Podemos ver en Juan 4, 23 y 24, que menciona: el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. La falsa adoración no consiste en arrodillarse, consiste en obedecer a un sistema apóstata realmente. Ahora, veamos lo que significa la bestia, la imagen y su marca.
En Apocalipsis 13 presenta a la bestia como un poder religioso político que habla arrogancia, realmente persigue a los santos y busca la adoración propia. El mismo libro de Daniel en el Antiguo Testamento ya mencionaba sobre este sistema político religioso que hablaría palabras contra el Altísimo en Daniel 7:25 y quebrantará a los santos y pensará cambiar los tiempos y la ley. Este paralelismo de Daniel 7 y Apocalipsis 13 no solo se trata de un poder irreligioso realmente, sino una autoridad apóstata que se coloca en el lugar que le pertenece a nuestro Dios. La imagen de la bestia que se menciona en Apocalipsis 13, 14 al 15, que nos menciona, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia, y mandando a los moradores de la tierra que la imagen de la bestia, que se haga una imagen de la bestia que tiene la herida mortal de espada y vivió. El versículo 15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar al que no la adorase. Este capítulo de Apocalipsis 13 también tenemos en el Antiguo Testamento lo que tiene que ver con el libro de Daniel capítulo 3, donde también el rey Nabucodonosor levanta una estatua y también pide que adoren la imagen que levantó. Impone una adoración la cual es ilegítimo. Debemos de adorar conforme a nuestra conciencia. Realmente esto representa una unión entre iglesia y el Estado para imponer sus falsas doctrinas y también dominar la conciencia de cada una de las personas. La bestia usa su autoridad realmente para dominar, pero también dice que la imagen habla. ¿Cómo habla la imagen? En este aspecto, esta nación que es representada por los Estados Unidos, la bestia que surge de la tierra, habla por medio de legislaciones, por medio de leyes, y va a imponer un día falso de adoración. La marca de la bestia, por su parte, es la señal de lealtad a este sistema apóstata. No es un asunto tecnológico que tal vez muchos han creído que la marca tiene que ver con un chip, realmente nada que ver, sino algo espiritual, algo moral. En Apocalipsis 14:9 menciona el contexto de la adoración. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, también recibirá, ¿qué cosa? La ira de nuestro Dios. Al recibir la marca significa aceptar la autoridad de este sistema apóstata y no realmente la autoridad de Dios. Así que el sello de Dios identifica a los que son suyos, pero también el enemigo dice que pone su marca, identifica a los que son realmente suyos. Ahora, la ley de Dios es el centro de la crisis realmente. El tercer mensaje de este tercer ángel termina con una descripción del pueblo de Dios fiel. En Apocalipsis 14:12 nos menciona los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Vemos aquí que esta crisis final, queridos amigos, queridos hermanos, tiene que ver con la santa ley divina de Dios. ¿Por qué les menciono esto? Porque en Apocalipsis 11, versículo 19, menciona que en el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Si nosotros recordamos que la santa ley de Dios es puesta dentro del arca, si nos remontamos unos libros anteriores, en el libro de Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés que haga el santuario, que le hagan un santuario conforme a la visión que se le ha dado. Y Moisés realizó ese santuario. En ese santuario habían dos departamentos, lugar santo y lugar santísimo. Nos enfocamos en el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Y dentro del arca del pacto estaban los 10 mandamientos, la santa ley de Dios. Si era conforme a la visión que Dios le dio a Moisés, significa que en el cielo también está el arca y dentro del arca está la santa
ley de Dios. Por esto muestra claramente que la crisis final está relacionada con la santa ley de Dios, realmente. Por lo tanto, cuando el juicio y la adoración se vuelven asunto central, la ley reaparece en el centro del conflicto cósmico. La misma palabra de Dios en Santiago 2, 10 al 12 nos menciona que el hombre será juzgado por la ley de la libertad. Romanos 3:21 declara también que la fe no invalida la ley, sino que la confirma. El mismo Salomón mencionó en Eclesiastés 12, 13 y 14, él aclara realmente entre esa relación que tiene que ver los mandamientos de Dios y el juicio. Él menciona, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Lo que está recalcando que tanto los mandamientos y el juicio están en estrecha relación. Se trata del derecho que Dios gobierna bajo sus principios divinos, y lo que intenta el enemigo es sustituir esa autoridad. El mensaje del tercer ángel no solo denuncia la marca, llama a discernir realmente entre este sistema de autoridad, la ley de Dios o los mandamientos de hombre. ¿A quién obedecemos? La misma palabra nos menciona, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, en Apocalipsis 7, el versículo 2 y el 3 nos menciona sobre el sello de Dios. Nos dice, vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, al mar, ni a ningún árbol, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios. Pero esto no solo lo vemos en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento ya se mencionaba sobre el sello puesto en la frente. En Ezequiel 9:4, ahí está la antesala del sellamiento realmente, que es puesto sobre las personas que claman y gimen por las abominaciones que se hacen, no solo en la ciudad, sino también dentro de la iglesia. El sello en las Escrituras revela realmente quiénes pertenecen a Dios. En 2 de Timoteo 2:19 dice, el Señor conoce a los que son suyos. El sello de Dios tiene que ver con una relación especial de la ley de Dios y la autoridad de su Creador, como es Dios. Los gobiernos humanos, realmente, el sello oficial de los gobiernos humanos tiene nombre, título y jurisdicción. En la santa ley de Dios realmente se menciona aquello. Yo quiero que me acompañes en Éxodo 20, del 8 al 11. Y ahí vamos a ver realmente esto que contiene un sello, nombre, título y jurisdicción. Nos dice el versículo 8 de Éxodo 20, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Ahí tenemos el nombre, para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo, ahí tenemos el título de creador, de crear algo, ¿no es cierto? Hizo Jehová los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ellos. Ahí está la jurisdicción o el territorio donde Él gobierna. En este mensaje, queridos amigos, de Éxodo 20, de 8 al 11, podemos ver estos 3 contenidos de un sello. El nombre Jehová, el título creador y la jurisdicción o el territorio donde Él gobierna, que es los cielos,
la tierra, el mar y todo lo que en él contiene. Por eso el sábado, queridos hermanos, tiene un lugar especial en la crisis final. Identifica de manera particular quién es el creador del universo. En Ezequiel 20:12 también menciona el profeta: y les di también mis días de reposo, para que fuese por señal entre ellos y mí, para que supiesen que yo, Jehová, los santifico. El versículo 20 también repite aquello que nos dice: y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros. La palabra señal y sello se pueden utilizar de las dos maneras, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. La misma idea, queridos amigos, el sábado aparece como señal de Dios como creador y el verdadero Dios para su pueblo. Está en armonía con el mensaje del primer ángel, porque llama a la gente a adorar al creador. Ahora, veamos qué dice la marca de la bestia y la falsa adoración o el falso día de adoración. El sello de Dios se relaciona realmente con la ley divina. El sábado es una señal de autoridad de Dios como creador, pero también la marca de la bestia se puede entender una señal opuesta a nuestro creador. Ya como mencioné hace un momento, en el libro de Daniel 7:25, ya anunciaba que este sistema político-religioso iba a cambiar los tiempos y la ley. Esto realmente se hace mucho más visible en la santa ley de Dios. El cambio del día de reposo establecido por Dios por otro día establecido por el ente humano, por la autoridad eclesiástica humana. Éxodo 20:10 declara también: el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. En el Nuevo Testamento, en Lucas 23:55, en Hechos 13:42 al 44, 16:13, 17:2 y 18:4, muestra la continuidad que los primeros cristianos guardaban el sábado en la práctica apostólica. No existe textos bíblicos del Génesis al Apocalipsis que haya una autoridad divina que cambie el día del Señor sábado al día que el hombre estableció, que es el domingo, porque es impuesta por exaltación humana sobre este punto, que es una rebelión abierta a la autoridad de nuestro Dios. ¿Qué significa ahora? Que se ponen la frente y mano. Es una convicción y conveniencia. En Apocalipsis 13:16 dice que la marca será recibida en la mano derecha o en la frente. La frente representa la mente, las decisiones que usted y yo tomamos día a día. Realmente es la convicción y la consistente. En Deuteronomio ya mencionaba aquello. En Deuteronomio 6, del 6 al 8, usa el mismo lenguaje parecido en la mano y en la frente. En el versículo 8 menciona: y la atarás como una señal en tu mano y atarás como frontales en tus ojos. Realmente la mano representa acción u obediencia externa. Algunos tal vez aceptarán la marca de la bestia por convicción interna, que a lo mejor han de creer que ese es el verdadero día de reposo, pero la Biblia menciona lo contrario, creyendo que realmente es la autoridad de este sistema apóstata. Pero otros tal vez aceptarán por conveniencia o presión social o interés material realmente. Aunque no compartan plenamente la convicción, aceptarán por conveniencia o por presión social. En ambos casos es una práctica de una autoridad falsa. El sello de Dios, en cambio, se coloca en la frente. Dios busca fidelidad consistente, lealtad, mente y corazón. No fuerza la conciencia como este sistema forzará o va a oprimir a la gente para que acepten realmente el falso día de reposo. Pero no solo
tiene que ver con esto de poner en la frente y en la mano. En Apocalipsis 13, 17 también nos habla de la coerción económica y religiosa. Apocalipsis 13, 17 añade que ninguno pudiese comprar ni vender sino aquel que tenga la marca de la bestia. Solo ellos podrán hacer transacciones económicas. Esto muestra que la crisis final no solo tiene que ver con parte religiosa, sino también con la parte de presión económica. Incluirá aquello, y tal vez aquellos que no estemos fundamentados en las verdades, en la palabra de Dios, tal vez podamos ceder por aquello. La religión apóstata no se manifiesta solo con persuadir, busca imponer, busca oprimir también realmente. Cuando la verdad no se puede sostener con la Biblia, se busca al Estado, se busca al poder civil para oprimir a las personas. Pero esto también, queridos amigos y queridos hermanos, la Escritura también mencionada anticipadamente en Daniel 3, cuando Nabucodonosor levanta una imagen y también presionó a aquellos que no adoran a la imagen que había levantado, también iban a ser muertos. El conflicto final ahora se va a repetir, no solo en el tiempo de Daniel, no solo en el tiempo de Nabucodonosor en Babilonia, ahora va a ser a nivel global realmente. Como los 3 hebreos de aquellos tiempos en Daniel capítulo 3 se mantuvieron firmes en medio de las adversidades, que incluso iban a ser muertos si no adoraban a la imagen. Así también el pueblo de Dios en los últimos tiempos debe de ser firmes y fiel, sostenerse en la crisis final. Isaías 33, 16 promete algo extraordinario y maravilloso. Menciona, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Dios no dejará a su pueblo solo. Dios estará con su pueblo. Dios mantendrá a su pueblo firme a pesar de las adversidades de este sistema de la bestia. Pero también el texto va culminando del remanente que tiene la paciencia de los santos. Después de la solemne advertencia que Dios da a aquellos que reciben la marca de la bestia, también menciona Apocalipsis que los fieles son representados los que tienen la paciencia de los santos y guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Está en Apocalipsis 14, 12. El pueblo de Dios realmente no aparece como un grupo obsesionado por su propia justicia, sino que es un pueblo que persevera hasta el final porque Cristo vive en su corazón. Esto destruye realmente la falsa oposición entre la ley y el evangelio realmente. No guardar los mandamientos para sustituir, sino porque Cristo mora en él. Guardamos los mandamientos no para ser salvos, guardamos los mandamientos porque somos salvos en Jesús. Gálatas 2:20 declara, vivo, no ya yo, mas Cristo vive en mí. Porque Cristo vive en mi corazón, vive en tu corazón, podemos guardar los mandamientos de Dios. En Romanos 8, 3 y 4 enseña también que la justicia de la ley se cumple en los que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Debemos dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Hebreos 8:10 añade algo más. El nuevo pacto escribiendo la ley en el corazón del ser humano. ¿Por qué Dios quiere escribir su santa ley en tu corazón y el mío? Porque aún no tenemos esa ley puesta ahí. En Mateo 24 también menciona y dice, el que persevera hasta el fin, éste será salvo. La fidelidad, queridos amigos, hermanos, no será producto de entusiasmo momentáneo. No, para nada, no está incluida las emociones, la pasión, nada. Simplemente está incluida la palabra de Dios, una experiencia profunda que tú y yo debemos de tener por medio de la palabra, por medio de la oración. El pueblo de Dios tendrá esa grande experiencia.
El tercer mensaje, queridos amigos, tiene que ver también con el santuario. El tercer mensaje de este ángel se lo entiende correctamente a la luz del santuario. Allí está el arca, allí está el juicio, allí está la ley, allí Cristo está ministrando en favor tuyo y en favor mío. En Apocalipsis 11:19 nos menciona que el arca se lo ve visible en el templo celestial. En Apocalipsis 14:12, el pueblo fiel de Dios guarda los mandamientos de Él, los mandamientos de Dios, no los mandamientos de hombre, porque es realmente el centro de gobierno de nuestro Dios. El mundo apóstata recibirá la marca de la bestia, porque ha preferido esa autoridad antes que la autoridad de nuestro Creador. Por tanto, el mensaje del tercer ángel no debe proclamarse de una manera sensacionalista realmente. Se debe proclamar como parte del mensaje del santuario. Cristo ministra en el cielo, el juicio está en curso y la ley de Dios permanece. Y el remanente de Dios guardará con fidelidad y recibirá el sello del Dios vivo. Pero también la severidad de la advertencia revela la seriedad del peligro. En Apocalipsis 14, 10, 11 nos menciona: también aquellos que reciban la marca de la bestia beberán el vino de la ira de Dios. En el versículo 11 menciona: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tenían reposo día y noche los que adoran a la bestia y a su imagen. Habla del vino de la ira de Dios, realmente este texto, pero esto nos da una advertencia a Dios. Dios nos ama a cada uno de nosotros. Dios no quiere que recibas la ira del vino de Dios, porque Dios ama a cada uno de nosotros y nos da estos mensajes de suma importancia para nuestro tiempo. Un padre amoroso siempre advierte a sus hijos. Así es Dios contigo y conmigo, que nos advierte realmente, y Él no solo nos deja a oscura con estos mensajes para estos últimos tiempos. Termino con este texto que nos dice Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele sus secretos a su siervo los profetas. Queridos hermanos, queridos amigos, el mensaje del tercer ángel es una advertencia preventiva. Dios no quiere que nadie reciba la marca de la bestia, ni en su frente ni en su mano. Dios nos advierte por medio de este mensaje de amor, de misericordia a cada uno de nosotros. Tú y yo, ¿a quién rendiremos adoración? ¿Qué autoridad aceptaremos? ¿El sistema apóstata o la autoridad de nuestro Dios? Que tú y yo nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios y aceptemos la autoridad de Dios que está escrita en su palabra. Culminemos con una oración. Oremos. Padre eterno, que moras en los cielos, te agradecemos por este tema del mensaje del tercer ángel. Nos das un mensaje de advertencia a cada uno de tus hijos que está viendo, Señor, este mensaje. Ayúdanos a aceptar tu autoridad, no la autoridad de este sistema apóstata. Ayúdanos, oh Dios, a que tu santa ley sea escrito en nuestras mentes y corazón y podamos ser sellados. Te lo pedimos todo esto en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima lección de Apocalipsis. Bendiciones.